Con su venia, señora presidenta. Durante los últimos 20 años, los organismos internacionales como la FAO, en el nivel nacional el Coneval, el INEGI y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros, nos han alertado sobre la pobreza alimentaria y el hambre existentes. Millones de personas no tienen qué comer. Esta lastimosa situación ha quedado opacada, pero latente, debido a las difíciles condiciones de vida provocadas por las crisis económicas. Los datos siguientes son reveladores. Desde el 2008, el 14% de los hogares no podía adquirir la canasta básica. Para el 2010 eran ya el 18%. Desde entonces, en el 15% de los hogares se dejó de desayunar, comer o cenar. Y en el 10%, los menores de 18 años comieron una vez al día. De acuerdo al Coneval, en 2010 había 51.993.000 personas en pobreza, 40.280.000 en pobreza moderada, 11.713.000 en pobreza extrema. En este 2013, los datos son alarmantes e indican que 21 millones padecen carencias alimentarias o hambre y que para esta causa mueren al día 23 personas, de las cuales el 75% son adultos mayores de 65 años. Los datos indican que 1.200.000 niños padecen desnutrición y que 3.600.000 menores de 5 años tienen alguna carencia alimentaria. El 12.7% se encuentran en zonas urbanas y el 25.6% en zonas rurales, y que 70 de cada 100 familias tienen carencias alimenticias. De cada 8 hogares, solo en 7, cuando comieron, dejaron de sentir hambre, y donde hay menores de 18 años, en 7.6% al menos, un menor de edad no comió cuando sintió hambre. Esto es vergonzoso. No podemos seguir así. Es indignante. El hambre debe erradicarse para que millones de mexicanos disfruten de sus derechos humanos, sociales, económicos, culturales, ambientales e incluso políticos. Es el momento de dar a los pobres de los pobres una adecuada representación política. Es urgente revertir esta situación. Apeguémonos a los principios y libertades constitucionales que nutren nuestra vida en democracia. Tenemos la obligación de cumplir con el artículo 4 constitucional que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará y respecto a nuestra infancia, menciona que el Estado velará por el interés superior de satisfacer su alimentación. Por su parte, el artículo 27 constitucional, fracción 20, menciona: el desarrollo rural integral y sustentable tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Este párrafo obliga al Estado a impulsar políticas de soberanía y seguridad alimentaria. Por tanto, para las instituciones es ineludible y de urgente implementación. Sin embargo, por alimentos básicos debe entenderse aquellos de calidad que contienen proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y fibra que aporten los nutrientes necesarios, ya sean de origen vegetal, marino u animal, e incluso industrializados, a fin de evitar la desnutrición, el raquitismo, el colesterol o la diabetes, entre otras enfermedades de complejo y largo tratamiento que lastiman la dignidad de los escasos recursos de los más pobres. Las diputadas y los diputados no podemos estar ajenos al sufrimiento de quienes no pueden alimentarse y dar a sus hijos la comida que requieren para ir a la escuela. Actuemos con firmeza ya. Es el momento de aprobar esta ley, como lo recomienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos de los Niños, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria y la Observación General número 12 de la FAO
en el sentido de que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, y que para erradicar la desnutrición los estados deben perfeccionar su legislación, producción, aprovisionamiento y distribución. La misión del Estado al respecto consiste en erradicar el hambre de acuerdo a los compromisos adquiridos con los objetivos del milenio. Por todo lo anterior, ante ustedes presento la iniciativa de ley general para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre, para crear un sistema interinstitucional y transversal que lo garantice y que permita a 21 millones de personas superar la pobreza alimentaria. Como hemos mencionado, esta ley se sustenta en los instrumentos internacionales, los artículos 1, 4 y 27, a fin de garantizar la implementación, evitar la aplicación de impuestos innecesarios y su especulación. De la Ley General de Salud, retoma la facultad de elaborar y desarrollar programas de nutrición y promover la participación de los organismos nacionales e internacionales de los sectores sociales. Asimismo, se sustenta en la Ley General de Desarrollo Social, artículos 6 y 14, al retomar que la alimentación es un derecho para el desarrollo social, así como la prioridad de la nutrición materno-infantil y de abasto social. De la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, retoma los artículos 7 y 178 para procurar el abasto de alimentos a los menos favorecidos. Con esta ley se ataca el problema desde diferentes dimensiones, como la económica, la política, social, institucional, jurídica y tecnológica, para hacer más efectiva su erradicación. Por ello, se ha estructurado de la siguiente manera. Del artículo 1 al 7 establece que toda persona tiene derecho a la alimentación de calidad, variada, sana y nutritiva, y se presentan definiciones conceptuales para facilitar su interpretación. El título 2, de los artículos 8 al 10, establece las competencias y la coordinación interinstitucional. El capítulo 2, del artículo 11 al 13, se establecen las facultades y alcances en la conducción de la política alimentaria y la nutrición. El título 3, del artículo 15 al 24, incorpora los alcances, el fomento y la planeación de políticas de alimentación y nutrición. Define al sistema, el programa y su observancia. Del artículo 25 al 30 se definen los objetivos y mecanismos y se marcan los instrumentos de la política nacional para su erradicación. En la parte final, el título 5, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a otras instituciones para coadyuvar en el seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas y realidades existentes. A partir de lo anterior, es urgente universalizar la alimentación con enfoque de derechos y evitar su focalización para lograr la accesibilidad, la transparencia, la participación social, la equidad y la no discriminación. Finalmente, agradezco a los expertos, organizaciones, universidades que coadyuvaron en esta 62 legislatura. En estos momentos será histórica esta legislatura al establecer como una política de Estado la seguridad alimentaria. Por lo anterior, les invito a emitir su voto positivo y observaciones constructivas para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre. Es cuanto, muchas gracias.